empezando con la primera pregunta de la guerra de Donbass, a mí me parece y a mí me sorprende que mucha gente que vive en Europa y que es gente educada no sabe que en plena Europa hay una guerra. Desde hace 8 años un país está librando la guerra contra su propia población y esto es así y es muy curioso que de esto no se hable. Ucrania está bombardeando desde hace 8 años a la gente de Donbass y hay miles de muertos que siempre se hablan de esos miles de muertos, pero nunca se aclara de quiénes son, quién ha matado a esa gente. En Donbass son como 4 millones de personas que en el momento del Maidán, después del referéndum de Crimea y con el auge del nazismo en Ucrania, que de esto siempre se ha hablado, pero en 2014 los nazis básicamente llegaron al gobierno y empezaron a darle rienda suelta a todas las fantasías que tenían y básicamente, o sea, Ucrania es un país que en la parte oriental está la población ruso parlante, en la parte occidental está, bueno, pues los que hablan ucraniano, pero es un país que ha convivido toda esa mezcla durante muchos años en relativa tranquilidad. Cuando llega el Maidán, las primeras que llega para integrarse a Europa, pero una de las primeras decisiones es prohibir a esta gente que se hable ruso, prohibírselo. Derribar monumentos de gente que ellos consideraban, o sea, revisar toda la historia en conjunto que ha tenido esta gente y mucha de esa gente tenía a sus abuelos en la Segunda Guerra Mundial, con el Ejército Rojo y de repente llegar y decir que no, ahora nuestros héroes no son estos, sino son estos, que eran colaboradores nazis. Ahora ustedes no van a hablar ruso porque es el idioma del enemigo, es su idioma. Si eres bilingüe, lo tienes que cuidar como un tesoro, pero bueno, no, a esta gente se le prohibió. Y es más, algunos elementos radicales amenazaron con enviarles lo que ellos llamaban trenes de amistad, o sea, trenes cargados de paramilitares para ir básicamente a matarlos. Esta gente, cuando vio que se llevó a cabo un referéndum en Crimea, pues anunció su independencia, ¿no? Porque no querían seguir, no estaban conformes con lo que estaba pasando. ¿Qué hizo Ucrania? Bueno, pues una operación antiterrorista, como lo denominaron ellos, que consistió en, según Ucrania, es una guerra con Rusia, pero Rusia no tiene tropas ahí. Si ha habido ciertas ayudas de armamento o los hay, yo no tengo fuentes ni ahora para ni confirmarte, pero bueno, hay mucha gente que habla que Rusia, pero lo que pasa es que hay 4 millones de personas rusoparlantes y muchos de ellos tienen pasaportes rusos, entonces una población étnica rusa que habla idioma ruso. Yo creo que Rusia no fue más allá porque, claro, o sea, después del referéndum de Crimea ya estaba todo el tema de sanciones y realmente no querían esa parte, no querían que formara parte de Rusia esos territorios porque, bueno, Crimea tiene una historia, hay que conocer la historia de Rusia con Crimea. Crimea le fue entregada a Ucrania por Khrushchev en la década de 1950. Siempre ha habido cierto recelo porque Crimea siguiese formando parte de Ucrania, aunque toda la población era rusa étnica allí. Y se ha realizado un referéndum y es más, lo que es muy importante, ha habido una base naval que era la única salida de Rusia al Mediterráneo y con Ucrania tenía un acuerdo renovable por 20 años que a Ucrania se le pagaba una cierta cantidad de dinero por esa base naval más todos los descuentos por el tránsito de gas, etcétera, etcétera. En un día llegan unos señores que encabezan y empiezan a anunciar que todo eso lo vamos a romper, no sabes quiénes son, estos acuerdos ya no existen, con este país no queremos nada, aunque quiero decir, siguen comerciando con Rusia ahora, dicen que es el enemigo, pero sigue siendo una de las principales socios comerciales. Perdón que me estoy liando, ¿no? Que no está perfectamente un hilo así de narrativo lógico. La cuestión es que anuncian una operación antiterrorista y están en guerra contra su propia población. Y eso es así. Y esto no es una suposición, no es una conjetura
ruptura es un hecho y de eso no se sabe, no se habla de esa guerra, porque ¿quién la está librando? No la está librando Rusia, la está librando el socio al que están protegiendo. ¿Qué es lo que tenemos que entender de Ucrania? Ucrania es un país, un gobierno de marionetas absolutas que está dirigido totalmente por Reino Unido más que Estados Unidos. Hay un montón de consultores de Reino Unido allí y son ellos los que toman las decisiones. Entonces, Ucrania no es un país soberano. Entonces, ese cuento de que es un país soberano que puede aliarse a la OTAN y puede decidir a quién aliarse, un país que no tiene soberanía y de repente la tiene para aliarse a una organización militarista que dice ser defensiva, pero no lo es. Eso es lo que... el tema de nazis, yo no creo que sean una mayoría, pero ahora mismo se les dio toda la libertad. O sea, y no se pone ningún freno. Entonces, cuando le das micrófonos a esa minoría gritona y no le pones ningún freno, se envalentona mucho. Y eso es lo que ha sucedido en Ucrania. Y no solo, o sea, no es solo rusofóbicos, quiero decir, hay tensiones con judíos, por ejemplo, con cualquiera, o sea, son nazis, pero de libro. De hacer siga y hacer marchas y sí, claro, no se esconden. Quiero decir, hay muchísimos documentos. Nosotros hemos estado pensando en hacer un video así documentando un poquito todo ese movimiento nacionalista en Ucrania, pero es que tenemos miedo de que nos bloquee Facebook o YouTube por la cantidad de esvásticas que hay, o sea, por la cantidad de esvásticas que hay, los símbolos nazis que emplea esa gente en sus actos.